Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy feliz de poder estar aquí una semana más con todos vosotros. La receta que os traigo hoy espero que os guste un montón. Os voy a enseñar a preparar una galleta estilo Oreo gigante, pero la vamos a hacer en su versión más saludable. La vamos a preparar libre de azúcares y harinas refinados. Ya veréis que aunque no es la típica galleta Oreo, porque no es eso lo que pretendo conseguir, sino lo que pretendo conseguir es una galleta que esté rica y que además sea muy saludable. Lo que pretendo con este vídeo es enseñaros que se pueden hacer galletas que estén igual de buenas que las galletas Oreo, pero en una versión muchísimo más saludable. Ya veréis cómo podemos conseguir unas riquísimas galletas de chocolate con su relleno de crema sin necesidad de tener que consumir tantísimas calorías. Y si os gustan este tipo de recetas, por favor, hacérmelo saber dejándomelo en los comentarios. Y yo estaré encantada de poderos enseñar muchas más recetas como esta, donde además de poder disfrutar comiendo, lo hagamos conscientemente, sabiendo lo que estamos comiendo. Y como no me quiero entretener mucho más con la introducción, os paso con el vídeo. Y quedaros hasta el final del vídeo para que os podáis reír un rato conmigo. Y estos son los ingredientes que vais a necesitar para preparar la masa de vuestras galletas. Vamos a comenzar la receta cogiendo 2 plátanos que estén bien maduros. Y los vamos a pelar y trocear en cachitos. El plátano en esta receta hace de sustituto de la mantequilla que se suele usar para hacer las galletas. Y una vez que los tengamos troceados, lo que vamos a hacer es o bien aplastarlos con un tenedor o ayudarnos de un procesador de alimentos. Lo que tenemos que conseguir es una especie de puré muy fino y que tenga la menor cantidad de grumos posible. Una vez listo, lo vamos a pasar al recipiente donde vamos a continuar preparando la masa de las galletas. Añadimos 40 gramos de sirope de agave y una cucharadita de pasta de vainilla. Esto le va a dar un sabor riquísimo a nuestra galleta. Para endulzar, aparte del sirope de agave, vamos a usar stevia. La stevia que estoy usando es una stevia pura y tiene un poder endulzante 30 veces mayor que el del azúcar. Para que sepáis dónde compro la stevia, os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información. En unas galletas normales vendríamos a usar unos 250 gramos de azúcar blanco, pero al endulzarlas con stevia vamos a usar solo algo menos de un cuarto de cucharadita. Con una espátula mezclamos muy bien todos estos ingredientes y vamos a añadir 2 huevos pequeños. Y continuamos mezclando hasta integrarlos bien. Y si quisiéramos también lo podríamos hacer, en vez de con 2 huevos enteros, con 4 claras. El resultado sería el mismo con unas pocas menos todavía de calorías. Vamos a continuar tamizando 200 gramos de harina de avena, junto con 50 gramos de cacao puro desgrasado y una pizquita de sal. Y dando ligeros golpecitos a nuestro colador lo vamos a tamizar todo. Ayudaros de una lengua repostera o espátula para mezclar muy bien la harina y el cacao junto con el resto de los ingredientes. A medida que vayáis mezclando notaréis que la masa es un tanto densa y muy pegajosa. Esto es porque la harina de avena no actúa igual que la harina común y necesita más tiempo para hidratarse. Una vez que lo tengáis bien mezclado, vamos a derretir en el microondas 60 gramos de chocolate con un 80% de cacao. Una vez derretido, lo añadís a vuestra masa y continuáis mezclando. Y solo nos queda añadir nuestro último ingrediente, que va a ser una cucharada de aceite de coco. Ahora, como hace mucho calor, como veis, el aceite está derretido, pero cuando es invierno el aceite suele estar solidificado, con lo cual lo tendríais que derretir en el microondas. Añadimos una cucharada de nuestro aceite de coco a la masa y seguimos mezclando. Poco a poco iréis notando que vuestra masa cada vez está más espesa y empieza a tomar una forma mucho más consistente y menos pegajosa. Así que cuando lleguéis a este punto ya tenéis vuestra masa lista. Y para que la avena acabe de hidratarse del todo, la vamos a dejar reposar tapada durante media hora. Una vez pasada esta media hora ya podremos colocar nuestra masa entre 2 trozos de papel de hornear. Y con un rodillo la vamos a estirar de unos 6 milímetros de grosor aproximadamente. Ya veréis lo bien que se estira esta masa y lo fácil que es trabajar con ella. Cuando ya la tengáis estirada, retiráis el papel de la parte superior. Para hornear mi galleta voy a usar un molde redondo desmontable con los bordes acanalados. Pero si no tenéis este tipo de moldes podéis usar el que tengáis por casa.
Y ayudándome de la propia base del molde voy a recortar la forma redonda de la galleta. Y para que me llegue bien a todos los bordes la voy a cortar como 1 centímetro más grande de la propia base. Retiramos la masa que nos sobra y la reservamos. Nos ayudamos del papel de hornear para darle la vuelta y la dejamos caer sobre nuestro molde. Con nuestras manos asentamos la masa y con los dedos vamos a ir dándole la forma acanalada que tiene el molde. Cuando ya lo tengáis preparado, nos lo vamos a llevar al horno ya precalentado a 170 grados durante unos 20 minutos aproximadamente. Cuando salga del horno la ponemos a enfriar sobre una rejilla. Sabréis que está bien cocida cuando se separe ligeramente de los bordes del molde. Y para preparar la otra parte de la galleta vamos a coger el resto de masa que nos ha sobrado y la vamos a estirar de nuevo y vamos a hacer lo mismo que antes. Y con el pedacito de masa que me ha sobrado después de preparar las dos partes de la galleta, la voy a estirar nuevamente con el rodillo, pero esta vez de 2 milímetros de grosor. Y como esta parte la voy a usar para hacer la decoración, la voy a estirar dándole una forma alargada. Voy a cortar una tira alargada como de medio centímetro de ancha. También voy a recortar las letras de la palabra Oreo. Y con una boquilla redonda pequeña y un bisturí me voy a ayudar para hacer la parte interior de las letras O y R. Una vez que las tenga todas hechas ya puedo retirar el exceso de masa que me sobra y quedarme solo con las letras y la tira que he cortado anteriormente. Coged una de las galletas que ya están horneadas y poned encima un trozo de papel de hornear. Y con cuidado de que no se os rompan, ir colocando encima las letras. Una vez que las tengáis colocadas, cogemos la tira que habíamos cortado y la vamos a colocar alrededor de las letras. Intentar que os quede bien colocada, porque una vez que esté horneada mantendrá la forma que le hayáis dado. Con cuidado de que no se os mueva, lo trasladáis a una bandeja de horno y lo vais a hornear a 170 grados durante unos 7-8 minutos aproximadamente. Cuando tengáis las letras horneadas, las sacáis del horno y las dejáis enfriar completamente. Mientras aprovechamos para hacer la crema del relleno de nuestra galleta, que ya veréis que es muy sencilla de preparar. En un bol poner 200 gramos de queso tipo Filadelfia, pero bajo en calorías. Y le vamos a añadir una cucharada de sirope de agave y media cucharadita de vainilla en pasta. Con una espátula vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien. Y por último le echamos media cucharadita de aceite de coco. Lo removemos de nuevo y ya tenemos nuestra crema de relleno lista. La reservamos hasta el momento de usarla y vamos a continuar decorando nuestras galletas. Vamos a coger las letras y una de las galletas. Para pegar las letras voy a usar un poco de chocolate derretido. Antes de comenzar a pegarlas, situarlas en el lugar donde vayan a ir y cuando ya lo tengáis claro ya podéis comenzar a pegarlas. Para terminar le pegáis la otra pieza de decoración que habíamos hecho y ya lo tenéis listo. Y para terminarla vamos a coger nuestra otra galleta. Le damos la vuelta para colocar la crema de relleno por la parte superior. Para repartirla mejor os podéis ayudar de una manga pastelera. Y después ya la acabáis de extender bien con una espátula. Le colocamos la otra mitad de la galleta y ya la tenemos lista. Y como veis podemos hacer galletas de chocolate que a pesar de ser saludables estén riquísimas. Yo os animo a todos a que probéis hacer este tipo de recetas. Dejadme vuestros comentarios y decirme qué os ha parecido esta receta. Y si os ha gustado no os olvidéis de darle al like. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Así podréis estar al día de todas las recetas que subo. Y yo por hoy ya me despido, pero recordad que estoy aquí de vuelta en unos días con nuevos vídeos. Ya veréis cómo podemos conseguir unas
Ya veréis cómo podemos conseguir unas riquísimas galletas de chocolate con su relleno.